La revolución agrícola es la aplicación de técnicas agrícolas que hacen que el trabajo de la tierra sea muchísimo más productivo, ¿sí? Que tenga una producción sin precedentes. Me refiero a la revolución agrícola que se da en Inglaterra a principios del siglo XVIII. Vamos a ver en este video por qué se da en Inglaterra, cuáles son esas técnicas y vamos a ver por qué la revolución agrícola permitió que se produzca la revolución industrial. Te invito a que te des una vuelta por este canal, El Curso del Imperio, que seguramente hay algún video que te puede interesar. Si es así, dale like, suscríbete, que voy a estar subiendo un video por semana. Y también podés entrar a las redes sociales, que te las dejo ahí en la descripción. ¿Cómo están, amigos? Vamos a hablar de la revolución agrícola entonces. Esta revolución agrícola que se dio en Inglaterra a principios del siglo XVIII. Hay autores que dicen que antes. La verdad es que desde antes se venían aplicando las técnicas agrícolas. Pero bueno, la explosión de productividad se da a principios del siglo XVIII, de los 1700 en adelante. ¿Qué pasaba antes de ese momento con el trabajo de la tierra? Bueno, que no era para nada productivo. En realidad había muchísimas épocas de hambruna. Si una cosecha se arruinaba era la muerte, literalmente era la muerte, porque la gente se moría de hambre si se arruinaba una sola cosecha, una sola temporada de cosecha. El nivel de productividad no superaba los niveles de productividad que tenía el Imperio Romano. No había habido grandes avances en la agricultura como para decir inventamos esta herramienta, esta forma. La realidad es que sí hubo algunos cambios en toda imagínense, en toda la Edad Media y la época que llamamos del Renacimiento. Habrá habido algún cambio en la agricultura, sí, pero ninguno significativo como para aumentar la productividad como se aumentó en lo que llamamos la revolución agrícola. De manera que, bueno, hay mucho hambre, la gente se alimenta con calorías de origen vegetal porque las de origen animal eran muy caras, ¿no? Me refiero a, qué sé yo, la carne o la leche. Y bueno, para esta época el 80% de la gente está trabajando en el campo, ¿no es cierto?, en la agricultura. Así que ese es el panorama que tenemos hasta llegar a este momento que estamos hablando, que es el principio del siglo XVIII. Recuerden que esto se da en Inglaterra primero, se va a dar en los otros países, pero después. En Inglaterra se da primero porque, bueno, Inglaterra siempre va un pasito adelante, parece. Bien, ¿qué significa que hay nuevas técnicas que van a hacer que la tierra sea más productiva? Bueno, significa que vamos a trabajar la tierra de otra manera y con otras herramientas. ¿De dónde saca Inglaterra esta forma? ¿Por qué en Inglaterra? ¿Qué pasó? Lo que sucede es que muy cerca de Inglaterra y enfrente, digamos, en la zona de los Países Bajos, más que nada en Flandes y Brabante, lo que llamábamos así, hoy ya no lo llamamos así, esa zona importaba mucho cereal, ¿no? Porque ahí había mucha población, contrariamente a lo que pasaba en Inglaterra, que a nivel de densidad de población era muchísimo más bajo que en esta zona de los Países Bajos. En esos Países Bajos, por estas características que tenían, se empezaron a inventar nuevas técnicas para trabajar la tierra. Pero lo que no podían hacer era tener una productividad enorme y generar un excedente tan grande porque había muchísima población, ¿sí? Así que atención a este detalle, no tan detalle, que es el de la cantidad de población, porque es muy importante para que el trabajo de la tierra sea tan productivo como lo fue. De manera que con la invasión o con la ocupación católica de estos territorios de los Países Bajos, se van a Inglaterra mucha gente con estos conocimientos, con estas técnicas, así que las llevan para Inglaterra, se empiezan a implementar en Inglaterra y bueno, generan la revolución agrícola nada menos. ¿Cuáles son estas técnicas? Bueno, hay por lo menos 6 técnicas. La primera es que se elimina el barbecho y se rotan los cultivos, algo que no pasaba. El trabajo hasta ese momento era sembrar un año, dejar descansar un año, o sembrar 2 años, dejar descansar, o sembrar 3 y dejar descansar. Barbecho significa que la tierra no se la trabaja, se la deja descansar, ¿sí? Que crezcan ahí lo que la naturaleza quiera, después se corta y después se vuelve a sembrar. Bueno, esto se cambia con la revolución agrícola, es uno de los cambios. Se va a sembrar durante muchísimos más años y se va a dejar descansar la tierra cada vez menos. ¿Por qué? Porque se introducen también nuevos cultivos que hacen que crezcan a distinta profundidad, entonces extraen los nutrientes de la tierra de una manera distinta que permite que sea más productiva. Es decir, la tierra, sin dejarla descansar, puede seguir dando frutos.
Además, esos cultivos también eran forrajeros, es decir, se podía llevar ahí a los animales para que coman y los animales ahí abonaban la tierra, así que eso era buenísimo también para la tierra. Así que se deje menos la tierra en barbecho, que se haga rotación de cultivos, que se introduzcan cultivos nuevos y además que los animales abonen la tierra era buenísimo para la productividad. Bien, otra técnica es que hay mejores herramientas. En los lugares donde trabajaban con azada, ahora van a trabajar con el arado, y en los lugares donde había un arado, se va a cambiar por otro arado mejor. Se va a pasar del arado de madera a un arado de hierro. Entonces eso hace que el trabajo sea mucho más eficiente. Aparte se van a empezar a usar otras cosas como la herradura para los caballos, las guadañas, la sembradora. Todo eso hace que aumente la productividad. Lo que va a suceder también es que cambian el caballo por el buey. El caballo va un 50% más rápido para trabajar la tierra, así que también eso aumenta la productividad. Otra de las técnicas es que va a haber más tierra para trabajar, porque se van a desecar las zonas que son pantanosas y las zonas húmedas también se las va a trabajar para la agricultura. También va a haber una selección de semillas y bueno, se va a prestar más atención a la cría de animales para extraer de ellos carne y leche. Las consecuencias de esto son muchas y muy importantes. Y vamos a ver por qué conducen a la revolución industrial. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber reserva de alimento, algo que no venía pasando. Va a haber reserva de grano, va a haber excedente de las cosechas, es decir, no nos vamos a morir de hambre. Otra de las cosas que va a pasar es que va a aumentar la población. Si aumenta la población, va a haber más consumo. ¿Más consumo de qué? Bueno, de alimentos, pero también de textiles. Si hay más consumo de textiles, la industria textil se va a tener que poner a trabajar. Y la productividad también lo que va a hacer es que haya más gente disponible para otros trabajos, porque con menos trabajo la tierra produce más. Ya existía en Inglaterra una modalidad de trabajo que era que las personas que trabajaban en el campo, los campesinos, en sus casas, en sus familias, hacían productos textiles para que los dueños de los campos, que también tenían intereses en el mercado, después iban y los vendían. Es decir, eso se llama el sistema doméstico de trabajo, ¿no? Lo que hacían los propietarios más grandes era proveer de materias primas y de herramientas a las personas que trabajaban en el campo en su territorio. Esas personas en sus tiempos libres, es decir, cuando no estaban trabajando en el campo, lo que hacían era trabajar con esa materia prima para hacer productos textiles que después se iban al mercado a venderse. Bueno, imagínense que si la demanda interna de textiles se acelera, este sistema tiene que trabajar más, entonces se necesita que esa gente no esté trabajando un tiempo en los textiles y un tiempo en la tierra, sino que trabaje de lleno en los textiles. Como la demanda se acelera, se empieza a importar muchísimo algodón, se empieza a mecanizar la forma de hacer los textiles, ya no se siguen haciendo a mano, sino que se mecaniza la producción, y para que sea todavía más productivo y más rentable se necesita que toda la gente esté trabajando en el mismo lugar, que no haya que llevar a hilar a un lugar, a coser en el otro, a tejer en el otro y así, sino que si está todo en un mismo lugar, la productividad se va a incrementar. Y eso que va a estar todo en el mismo lugar va a ser la fábrica. Así que fíjense cómo venimos desde la revolución agrícola, todo lo que desata, las consecuencias que desata nos llevan a una producción industrial. De esa manera se va llegando a la producción industrial entonces, después de que tuvimos primero una revolución agrícola. ¿Por qué no es posible llegar a una revolución industrial si no tenemos una producción agrícola, una productividad agrícola elevada? Porque si la productividad agrícola es baja, va a tener que haber mucha gente trabajando en el sector agrícola, es decir, no va a haber gente trabajando en el sector industrial. Y si encima es baja, va a haber hambre. Y si hay hambre, la gente no puede comprar productos textiles. Y ustedes dirán, pero eso se puede solucionar con la importación de cereales, por ejemplo. Importamos cereales y los productos industriales que tenemos, que nadie los compra porque se muere de hambre la gente, los intercambiamos por los cereales y listo, reemplazamos nuestros textiles por cereales. Pero este sistema tiene un problema muy grande, que es los costes de transporte. Es decir, para transportar semejante cantidad de cereal de un país a otro en barco era carísimo en esta época. Entonces lo que se necesita es que haya un progreso económico previo, unas técnicas aplicadas a las embarcaciones para que los costes de transporte sean bajos, o que haya un monopolio comercial, o que haya una flota desde antes, que no nos salga nada hacer todo esto. O sea que si ya tenemos un progreso económico,
sí es posible, pero para esta época no es el caso. Esta dependencia del cereal importado se va a dar después de mitad del siglo XIX incluso, que es que Inglaterra va a empezar a importar todo el cereal desde Estados Unidos, por ejemplo, y ya no va a depender del cereal de Rusia. Para esta época, los países de Europa, si bien importan cereal, sí, ustedes dirán, pero ya había comercio en esa época, sí, pero el comercio de cereal es insignificante comparado con los productos que se reexportan en Europa que vienen de América, por ejemplo. Ese era el comercio más gordo de la época, no el de cereales. O sea que Inglaterra va a tener que hacer un desarrollo económico bastante acentuado para que junto con la aparición del Estados Unidos agrícola la vaya a proveer de cereales para que Inglaterra pueda dedicarse de lleno a la industria. Pero eso pasa en el siglo XIX. Antes, Inglaterra lo que hace es internamente aumentar su población, generar unas fábricas textiles para vender eso con su monopolio comercial que lo tenía por todo el mundo, en América, en Asia, etc. Así que ahí vemos cómo la producción agrícola puede ser un desarrollo para la industria o no, un impulso para el desarrollo industrial por esta cadena de consecuencias que le venía contando, pero también es limitativo porque si nunca podemos dejar de trabajar la tierra porque no tenemos cómo importar cereal porque nos sale carísimo, nunca nos podemos dedicar de lleno a la industria. Bueno, eso va a pasar después, en el siglo XIX, ¿no? Con la revolución industrial ya bien arrancada, que Inglaterra va a importar muchísimo cereal para dedicarse más todavía a la industria. Ustedes dirán, solamente con los textiles vamos a hacer todo este movimiento de desarrollo económico. La verdad es que no, porque también está el hierro y el acero que cumplen una función determinante en esta época, porque Inglaterra los tiene a bajo costo. Es decir, no le sale nada el hierro y el acero porque está ahí mismo en su territorio. Y bueno, así que la revolución industrial es la que más demanda hierro y acero. Esto es lo que se cree, pero en realidad no sucede así, porque desde antes de la revolución industrial, con todas las técnicas agrícolas, se demanda más hierro y acero. ¿Por qué? Bueno, para las herramientas, para las herraduras. Si trabajamos más el campo, se van a necesitar más herramientas, etc. Aparte, como se moviliza la gente del campo a la ciudad, la gente en la ciudad demanda más hierro, ¿no? Para sus servicios, para calentarse, para cocinarse, todo eso demanda hierro y acero. Cuando estalla la revolución industrial, se va a demandar más hierro y acero todavía, por ejemplo, para los ferrocarriles, que son hijos de la minería, ¿no? Para transportar el carbón de un lugar a otro. Se va a explotar muchísimo más el carbón, que se va a usar como combustible y como calefacción en las ciudades. Así que imagínense ahí cómo todas estas circunstancias se encadenan unas con otras dentro de Inglaterra para que se produzca la revolución industrial. Pero bueno, lo importante de este video, espero que haya quedado claro, y si no, me lo ponen en los comentarios que podemos charlar por ahí, es cómo desde la revolución agrícola llegamos a la industrial, y sin esta revolución agrícola no habría sido posible la posterior revolución industrial en Inglaterra. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal. Estamos subiendo un video por semana a este canal del Curso del Imperio. Están las redes sociales ahí en la descripción por si quieres entrar. Bueno, espero que me dejes tu comentario también sobre qué te pareció todo esto. Bueno, por mí nada más, hasta la próxima. Adiós.